Brisas del Sauce es el nombre del barrio donde se entregaron más de 100 viviendas. Estamos en compañía del intendente Marcos Calvente, quien nos va a brindar más detalles sobre esta entrega. Intendente, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, estamos muy contentos de poder entregar 122 viviendas en el departamento de Guaymallén, en el distrito del Sauce, un sueño largamente anhelado por los vecinos de esta zona, a través de un trabajo mancomunado entre el gobierno provincial y el municipio de Guaymallén, pero también con la intervención de organizaciones sociales como la Unión Vecinal de Servicios Públicos del Sauce, a través de la cual, en conjunto entre el municipio y la Unión Vecinal, generamos una planta para la prestación del servicio del agua potable de este lugar. Y eso es importante remarcarlo porque muestra cómo es el deber ser en el crecimiento de una ciudad, de una población. Es el crecimiento ordenado que contemple una adecuada prestación de los servicios básicos como el agua potable, la cloaca y la red eléctrica. El gobernador destacaba en su discurso y pedía perdón por las demoras en la entrega de las viviendas. ¿Cuánto tiempo era el previsto para entregar este barrio? ¿Cuánto fue la demora y por qué? No, lo que el gobernador hace referencia al ecosistema de que da respuesta a las necesidades habitacionales de la Argentina, que no tiene nada que ver con cómo se maneja el sistema en los países desarrollados, como por ejemplo en Chile, donde el sector privado es el que se encarga de dar respuesta a la demanda habitacional. En este caso, por la situación que todos conocemos, en la Argentina es el Estado el que está acostumbrado a dar esta situación, y lo que dice el gobernador es que alcanzamos a dar la respuesta que estamos viendo. Estamos entregando 122 viviendas en Guaymallén, eso es una buena cantidad, es un buen barrio, pero no alcanzamos a cubrir la demanda. Hasta que ese ecosistema no cambie y no haya una participación del privado que pretenda, que financie esta inversión y que los vecinos paguen una cuota, esto va a seguir siendo deficitaria la respuesta, ¿no? A eso se refiere. El barrio se realizó en tiempo y forma, es como te decía, un trabajo mancomunado. El municipio se dedicó a hacer la infraestructura de servicios, agua, cloaca, luz, el alumbrado y el urbanismo, las veredas, las cunetas, y la provincia puso el terreno y la vivienda, la plata para la vivienda, y los vecinos devuelven esa inversión a través de una cuota que es bastante inferior a la que ofrece el mercado inmobiliario para los alquileres. El fin de semana la tormenta dejó daños bastante importantes. Podemos hablar del barrio San Vicente VI, donde hubo vecinos evacuados, las casas inundadas hasta 60 centímetros de agua. ¿Cómo se está trabajando con esas personas? Y también en la infraestructura del lugar también se declaró la emergencia ambiental. Preguntarle qué implica esto, qué zonas son las afectadas, cómo se va a empezar a trabajar a partir de ahora. Respecto a las inundaciones generadas por una tormenta extraordinaria, ¿no? Cayó en un fin de semana 5 veces más del promedio mensual que se espera para el mes de agosto. Y la verdad que en la zona urbana del departamento vimos que el sistema de drenaje que hemos construido, más de 400 kilómetros de canales primarios, secundarios y terciarios desarrollados, mostró un adecuado funcionamiento, pero en la zona rural es muy complejo el tratamiento del desagüe porque intervienen un montón de situaciones. También interviene el sistema de riego. Es una zona que es el cinturón verde y que tiene un sistema de riego que tiene que articular con el sistema de drenaje. Sufrimos la inundación de 3 barrios adyacentes a un canal de irrigación que desbordó. Por un lado, por los aportes extraordinarios, como te decía, que generó la tormenta, pero también porque hay una mala operación de la infraestructura de drenajes y de riego, no por irrigación ni hidráulica, sino por la suciedad y la mugre y los escombros que dejan los vecinos en esos cauces, que ante demandas exigentes como las de este fin de semana, desbordan y ese desborde cae a los barrios. Pero también tiene que ver con el crecimiento ordenado. Hay que propiciar, los municipios tienen que cumplir y tienen que empoderarse en ese rol de policía de la construcción para que los barrios se den y se alojen en zonas que no sean inundables. Si eso se estudia, por eso la ley del loteo es un instrumento inteligente que le pide a cada urbanizador, ya sea público o privado, en este caso el IPB, lo público y privado, el emprendedor inmobiliario que desarrolle, que se haga un estudio hidráulico para evaluar si es inundable o no esa zona. Los barrios que no tienen hecho ese estudio o que no tienen el cumplimiento de la ley sufren este tipo de inclemencias en las exigencias que se generaron como el fin de semana pasado. Y ahora se declara la emergencia ambiental por el colapso del colector en calle Humberto Primo. Es una situación bastante preocupante, sobre todo para los vecinos, que incluso algunos manifiestan hasta enfermedades por
a causa del derrame cloacal? Es el derrame que se genera en una colectora máxima de las cloacas en calle 2 de Mayo, en las proximidades de Severo del Castillo. Y es una situación que se genera por diversas razones. Es una infraestructura que hay que darle un mantenimiento adecuado, y hace varias décadas que no se mantiene esa infraestructura, pero también suceden los desbordes en época de tormenta. ¿Y por qué se genera? Hay coincidencia del desborde con la tormenta, porque hay una mala praxis por parte de los desarrolladores inmobiliarios y los que construyen casas que conectan los desagües pluviales al sistema cloacal. Entonces, cuando llueve, en vez de drenar eso por las cunetas o por el sistema que está generado para eso, todo ese caudal, ese enorme caudal de agua ingresa a la red colectora y explota, literalmente explota en la zona más baja, que es la que sufrimos nosotros. Ese colector atiende a más de 600.000 usuarios, cerca del 60% de la red de usuarios de metropolitanos, y ese 80% de esos usuarios no corresponden al departamento de Guaymallén, así que nosotros sufrimos las inclemencias de una mala operación de las redes terciarias de cloacas de departamentos o municipios como Luján, Maipú. Nosotros también tenemos que acondicionar un poco esa situación para evitar que se depositen residuos en esa red y que tenga capacidad de drenaje. Así que ante esa situación, como no se ha resuelto del todo el tema, declaramos la emergencia ambiental para que si sucede un nuevo desborde y el municipio tiene que realizar algún tipo de intervención, tengamos una habilitación administrativa para realizar una intervención oportuna y en el corto plazo. Usted menciona que hay conexiones pluviales hechas por vecinos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a intervenir en esas conexiones? No, eso tiene que ver con el rol de policía de la construcción de los municipios. Hay que ajustar riendas en ese sentido y forzar a que las detecciones, cuando un municipio detecta una conexión clandestina es cuando el sistema pluvial, en vez de erogar ese caudal a la cuneta, lo eroga al colector cloacal o a la cloaca de la calle. Eso, cuando se detecte, hay que forzar a que el vecino solucione, resuelva esa situación y que ese gran aporte de agua vaya a la cuneta. Nosotros, estos 400 kilómetros de canales y cunetas que te dije que hemos generado, es para eso, para absorber los caudales que generan estas tormentas que son bastante demandantes y exigentes del sistema de la infraestructura pública. Así que hay que propiciar que los municipios se dediquen a regularizar esa situación y que no estresen o sobreexijan al sistema cloacal y que no ocurran estos desbordes que estamos sufriendo permanentemente. Sí, Marisol, te escucho. Sí, en definitiva, el intendente Marcos Calvente lo que está haciendo es un pedido, una crítica a ambas cosas, a sus pares de Luján y Maipú. ¿Esto es una crítica a sus pares de Luján y Maipú? Preguntan desde el piso. No, tiene que ver con el ordenamiento territorial, con el crecimiento de las ciudades, y hay que tomar esas recomendaciones. Yo lo digo como ingeniero, también me tocó ejercer el rol de secretario de obras de la comuna en la gestión pasada. Los municipios tienen que concentrarse en velar por el cumplimiento de esas normativas que tienen que ver con la construcción, porque el no cumplimiento de eso no es gratis, o sea, hay consecuencias serias. No todos las sufren, lo sufren los departamentos que reciben esos caudales, ¿no?, en exceso. Así que el mejor funcionamiento de la red cloacal depende de los municipios, pero también depende de los vecinos. Lo importante es que AISAM, que es el dueño de la infraestructura, está abocado a darle una solución. Esperamos que la semana que viene nos presenten un plan de cómo se van a tratar futuros o posibles futuros desbordes de esa red cloacal. Nosotros estamos esperando esa información para, en conjunto con el Ministerio de Ambiente e Irrigación, evaluar esa acción que pretende o que propone hacer AISAM para resolver un futuro posible desborde de ese colector. La solución se ha demorado más de lo previsto, ¿no? Es por eso que declaramos la emergencia, exactamente. Se había previsto usar como mecanismo la disposición de esos flujos en el Pescara. Eso tenía una habilitación por un determinado tiempo, ese tiempo ya transcurrió, y es por eso que decidimos emitir esa emergencia ambiental para estar preparados para realizar acciones de manera legal en caso de una emergencia futura. Muchas gracias. Gracias a usted.